Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Rafael Velázquez Rodríguez. Este es el proyecto integrador en el cual lo titulé La administración en mi entorno. Para este proyecto se nos pide investigar lo que es una empresa que haya fracasado o que haya cerrado. En este caso yo decidí investigar a Banco FAMSA. Este banco inició su apertura, vaya, en mayo de 2006 y terminó en junio de 2020. Fueron 14 años en los cuales estuvo funcionando cotidianamente, pero las causas del fracaso fueron la gestión de riesgos inapropiada, los créditos sobre el límite a personal directivo y accionistas, la gestión de operaciones deficiente y registros indebidos, y el incumplimiento recurrente a disposiciones normativas. En este caso, la IPAB fue quien decidió cerrar el banco FAMSA para proteger a los inversionistas y a las personas que tenían sus créditos en el banco. Proteger inversiones para que no fueran afectados. ¿Qué se pudo haber hecho para prevenir el cierre de Banco FAMSA? En primero, yo siento que la planificación no fue orientada a la cartera de clientes selectos. Entonces, como ellos tenían clientes que tenían muchas deudas o clientes que no podían pagar o simplemente daban créditos a clientes que jamás iban a pagar porque ya sabían que no iban a pagarlo, entonces la planificación de esto estuvo mal. El control, registrar todos los movimientos, eh, eso es algo que todo banco tiene que tener, un registro exacto de cada cuenta que se apertura, pagos, transacciones, eso tiene que ir en la bitácora. El sistema de inteligencia para administrar los riesgos. Una administración de riesgos tiene que darse con amplio criterio en un banco, porque al final de cuentas un banco es un riesgo completo. Para que el banco pueda seguir funcionando, tienen que tener inversiones, capital, lo que es reseguro, o un seguro mismo contra contingencias como este caso. Tiene que tener un fondo de inversiones, tiene que tener un portafolio. Y todo esto lo tiene que tener un banco para poder pues sobresalir ante una contingencia. La objetividad. El banco no fue objetivo con el límite de créditos. Al momento de que ellos rebasaron los límites de créditos que habían propuesto desde un principio, dando créditos mucho más fuertes de lo que ellos podían soportar, no fueron objetivos en sus metas ni en su planificación. La dirección tiene que estar orientada a entregar normativas a la IPAB y a otros organismos que se encargan de regular los bancos. Entonces, como no atendían las normativas solicitadas, la dirección estuvo mal. Decisiones arriesgadas que yo he tomado en mi vida. Una decisión que yo he aplicado arriesgada en mi trabajo es transformar una serie de archivos. En este caso, una directora me pidió que yo aplicara ciertos criterios para corregir y pues mejorar ciertos archivos que yo entregaba para ella. Y pues yo tomé la decisión de hacerlo porque ella me lo estaba pidiendo. Entonces, esa fue una decisión arriesgada porque yo jamás debí haberlo hecho. eh, Compartir una base de datos a una compañera que me lo pidió. Cuando yo era nuevo en la empresa, me pidieron una base de datos del personal y yo decidí compartirla porque pues simplemente ella era una compañera que también trabaja en recursos humanos. Entonces dije, ok, se la comparto, no pasa nada. Reportar KPIs a de acuerdo con mis criterios al director. En este caso, los KPI eh, yo los, yo los fui configurando de acuerdo a lo que yo sentía que el personal debía de cumplir. El director del área me pidió que yo hiciera un indicador y yo decidí aplicar ciertos criterios dando una calificación a este personal.
de acuerdo a esta decisión que yo tomé de argumentar mis criterios, mis fundamentos, de acuerdo a lo que yo sentía que ellos debían de hacer, el director tomó decisiones de recordar personal, aplicar multas, aplicar sanciones y a final de cuentas todo recayó sobre que yo fui el responsable de que se tomaran esas decisiones. Y pues mucha gente no lo tomó bien. Transformar una serie de archivos, voy a tomar el caso para responder a estas preguntas. El por qué se asumió ese riesgo es porque fue una solicitud. Una directora, no mi directora directa, decidió que ella iba a aplicar cambios de acuerdo a lo que yo le estaba aconsejando para mejorar los lineamientos que ella requería. Entonces, como los dos nos pusimos de acuerdo en una junta, pues yo le sugerí, ¿sabes qué? De acuerdo a lo que tú necesitas, se tiene que hacer esto, esto, esto. Yo lo sugerí. Ella me dijo, ¿sabes qué? Sí, hazlo. Eh, y fue por una solicitud de que comenzara a hacer cambios desde informes, archivos, presentaciones, macros, todo lo que yo manejaba al respecto, todo lo comencé a trabajar para darle solución a eso. Esta fue de acuerdo a una urgencia que ella tenía. Entonces, como era una urgencia, pues yo decidí atenderla. Y yo quería apoyar el área. Entonces, yo tomé ese riesgo porque yo quería, pues, ser un buen trabajador y al final de cuentas yo no sabía que estaba haciendo mal. Fue un riesgo porque yo jamás debí acceder a la solicitud de la directora sin antes atender a el llamado de mi directora y decirle, ¿sabes qué? Esta persona quiere hacer estos cambios que nos van a afectar en los procesos de tiempo, administración, de todo en general. Y esto estaba afectando en otras áreas de la empresa de las cuales yo también estaba encargado. Entonces, como yo estaba encargado de diferentes áreas de la empresa, al momento de enfocarme solamente en una, no estaba poniendo mi atención en las otras áreas y las estaba descuidando. Entonces, yo pausé mi trabajo para enfocarme en ella porque ella tenía una urgencia. Entonces, mi directora, que es la directora de control, decidió que eso no se debía suceder, que todo debería de pasar por ella como un filtro y ella tenía que darnos la autorización de que si procedíamos o no, de acuerdo a que ninguna otra área fuera afectada. Como resultó, pues entonces la directora que me solicitó estos cambios fue cambiada de área, la reasignaron, su personal fue despedido y unos cuantos renunciaron de acuerdo a que ella no estaba tomando unas buenas decisiones. Entonces, como ella estaba fracasando en su dirección, pues simplemente a ella se le reasignó y a su personal fue despedido. Y la sanción hacia ella fue de que ya no puede solicitarme nada directamente, al menos que sea a través de mi directora. Y todos sus informes y todo lo que ella presenta tiene que presentarlo ella directamente. Ella tiene que hacer su análisis y tiene que reportarlo directamente al director de la empresa. Entonces, a mí me benefició esta toma de decisiones porque yo siempre fui un buen empleado y yo lo que quería pues era apoyar al área, mejorar todos sus problemas que tenía con una simple acción, que es transformar una serie de archivos. En este caso la directora obró mal porque ella ya sabía que tenía que dirigirse a mi directora y no lo hizo. Entonces se brincó el protocolo y quiso hacer lo que ella quería. Fue sancionada y afortunadamente a mí no me afectó, ¿no? Yo que he aprendido, aprendí que la toma de decisiones basadas en mis criterios, a consultar a mi directora en caso de solicitar solicitudes informales, como en este caso otra directora, y yo oriento a las demás personas a que cumplan las directrices de la empresa. Solicitar información a su jefe directo, que todo sea planeado, que no sean cosas fuera de tiempo. Entonces, al final de cuentas, todo tiene que estar organizado para que se cumplan como deben de ser las cosas. Y si hay alguien que es nuevo, trato de orientarlo para que se apoye en esto y no pase por lo que yo pasé. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas potenciales de utilizar un grupo para la toma de decisiones? En la empresa hay un grupo que se llama eh, el control de información, que somos la directora,
mi compañero que es el líder y yo, que soy el auxiliar. En este caso, los tres tomamos este grupo para tomar decisiones de acuerdo a cuáles son los indicadores que la empresa necesita, las estadísticas que la empresa necesita y cómo vamos a administrarnos en cuestión de tiempos, logística y las operaciones que vamos a realizar para que todo fluya de acuerdo a lo que la empresa necesita. Nos encargamos de cubrir las áreas que diferentes directores que manejan la empresa, como contabilidad, lo que es administración corporativa, el área de implementación, el área de desarrollo, el área de ventas. Cada una de esas áreas de la empresa nosotros nos encargamos de administrarlas en general para que la información fluya hacia nosotros y nosotros poder entregar una información correcta. Entonces, en este caso, el grupo nos ayuda a la toma de decisiones porque entre los tres nos ponemos de acuerdo para dar una mejor información y un mejor extracto al director de la empresa, que es al final de cuentas la persona más interesada en que la información sea clara y oportuna. ¿Cuál es la desventaja? En que uno no puede tomar decisiones sin, por ejemplo, yo no puedo tomar decisiones sin acudir a la directora y ella no puede tomar decisiones sin que sean autorizadas por el director de la empresa. Entonces todo es una cadena en la cual una toma de decisiones siempre tiene que estar orientada en un flujo en el cual sea soportada por alguien más y sea autorizado. No se puede tomar una decisión si no es aprobada por el grupo. ¿Qué pasos del proceso de control ha estado aplicando de manera efectiva? En mi vida, yo he establecido, los pasos de control son el establecimiento de estándares, medición y detección de desviaciones, corrección, retroalimentación y control. En general yo he practicado todas estas etapas del control porque yo he planificado mi vida desde muy joven. Entonces, los estándares de mi vida siempre han sido se puede aplicar a la calidad de vida, en la cuestión económica, lo que es la medición y desviación de desviaciones. Siempre ha sido de que mis calificaciones, por ejemplo, cuando yo era estudiante, no podía sacar unas calificaciones menores a las que yo me había propuesto. Si yo tenía algún problema o algo, yo tenía que corregirlo y tenía que mejorarlo. Entonces yo me decía a mí mismo cuando estaba teniendo algún problema, cómo podía corregirlo y cómo podía mejorar ese problema. Entonces todo esto caía dentro de mi control y era de una importancia para mí poder establecerme metas, visión, lo que es planificación para todo. Desde escoger un carro, comprar una casa, casarme. Cada cosa que yo he tenido lo he planeado desde muy joven y estoy muy de acuerdo en las decisiones que yo he tomado. Sí he cometido errores, pero yo me he retroalimentado con ello y todo está bajo mi control. ¿Cómo lleva el registro de su desempeño para cumplir con sus objetivos de carrera y de vida? Yo actualmente estoy estudiando una carrera, la licenciatura. Es la segunda licenciatura que yo estoy estudiando. La primera la dejé trunca, por lo que yo me he planteado un propósito, metas y objetivos desde muy pequeño. He cumplido con mis deseos y he cumplido con mis planes, excepto la primera carrera. En esta primera carrera yo decidí abandonarla porque tuve problemas con un profesor, problemas personales, así es que es parte de mis fracasos, que me han servido para mejorar mis planes. He tomado las decisiones para impulsarme y a los que dependen de mí, en este caso mi hijo y mi esposa. En general, la administración se aplica a nuestra vida día a día, desde que nos preguntan qué vamos a hacer de grandes hasta cuando tomamos la decisión ejecutiva en nuestro trabajo afectando al mismo trabajo y a los que trabajan con nosotros. Entonces cada decisión afecta para bien o para mal a otra persona. Tenemos que ser éticos y responsables con la sociedad. Son valores que nos impulsan a tomar las mejores decisiones. Eso es todo de mi parte. Espero que el video haya sido concluyente para ustedes, que haya sido informativo por parte de Banco FAMSA. Banco FAMSA fue una institución muy grande aquí en Monterrey, pero llegó a su fin debido a la mala práctica. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.